No, no estaba en pausa tu video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independiente de cuando veas este video. Esto es filosofía en diferido, por Teams diferido, para ti que no pudiste estar en la clase de hoy o para el curso en el cual no alcancé a ajustar bien el horario por un motivo humano, no pude estar de manera virtual, presencial, frente a tu computador. Igualmente, esta es una versión más comprimida de la clase, que se salta algunas cosas como las preguntas que pueden haber en clase, no hay aportes de estudiantes, sino que es solamente yo, tu profesor, hablando frente a un PPT o, como podemos decir, frente a una cámara. En este sentido, la clase número 1, que es de introducción a la filosofía, es una clase introductoria tanto a la asignatura como también a la unidad. En este sentido, también te quiero decir que en la parte de abajo, en la parte de más abajo, están los correos de contacto. Está el correo institucional de este colegio, que es reyes.rodrigo@colegiosembrador.cl y reyesaliaga@gmail.com. ¿Por qué coloco estas dos casillas? Porque si a la primera tú no logras comunicarte conmigo, no tengo la posibilidad de responderte inmediatamente, puedes escribirme a la email como emergencia, que es el correo que ocupo desde hace por lo menos 15 años. El sumario del día de hoy nos trae la presentación del curso, en términos de grandes rasgos, la metodología del curso, que es básicamente decir cuántas pruebas, cuántas clases, qué es lo que hay, cuál es la dinámica, las formas de evaluación, etc. Y después de la tercera parte y final del curso veremos la pregunta ¿qué es filosofía? En el fondo, ¿filosofía? ¿Qué es eso? Y luego un resumen ejecutivo con respecto a la materia. ¿Cuál es el sentido de la filosofía? ¿Qué es esto, en definitiva? La filosofía siempre se ha preguntado no solamente por el conocimiento, no solamente por el saber, sino también por su propia actividad. Sí, la filosofía puede hacer filosofía de sí misma. En el fondo lo que podemos ver en este sentido es que lo que veremos en esta clase es una definición de filosofía. Pero antes de eso, veremos cómo será el año, cómo serán las clases, habrá prueba, habrá repaso. El plan de filosofía lo pueden ver al lado derecho de su pantalla. Ustedes verán que hay 36 semanas de clase para los terceros medios, puede que haya unas 2 más, unas 2 menos, no lo sé. Esas 36 semanas, perdón, esas 36 semanas de clase, en el fondo lo que hacen es organizar por unidades cada cosa. Entonces tenemos 9 clases, una unidad, de las cuales 7 son clases de materia, 7 semanas con materia, luego una clase de repaso y finalmente la prueba. Luego, van organizadas todas las unidades de la misma forma. Ahora, puede que haya, no sé, por ejemplo, hay una reorganización de esto, pero quiero presentarte como la estructura de esto. Esto considera 4 pruebas. Fíjate que los colores rojos son las pruebas y los colores verdes son los repasos. ¿Ya? Más o menos para que tengas una idea de cómo se puede ir ordenando esto, pero la gracia sería hacer 4 pruebas. Ahí está. 4 pruebas, 4 clases de repaso, 35 clases con contenidos en general. ¿Ya? Ese es el año 2021, al menos. Ahora, ¿cómo será un semestre? Es tal cual como lo ves acá. 18 clases, ¿cierto? Divididas en al menos 4 meses y medio. Y de los cuales principalmente lo que veremos es el desarrollo de diferentes tipos de habilidades. ¿Ya? Así será la forma que realizaremos, ¿cierto?, las 4 unidades del año. En el fondo, 4, o sea, 9, 9, 9. ¿Fijan? Ahora, hay una prueba por nivel. Me interesa desarrollar la habilidad de las pruebas principalmente con las alternativas. ¿Ya? Preguntas con alternativas de selección única. ¿Por qué? Porque en el fondo los prepara también para las diferentes pruebas que puedan venir en el futuro. De hecho, muchas de las pruebas que se dan tanto, por ejemplo, en el mundo policial, en el mundo militar o incluso a nivel gerencial o de otra índole, siempre son con alternativas por su fácil revisión, entrega de puntajes y etcétera. Entonces es una habilidad, pero no es la única que hay que desarrollar. En filosofía desarrollamos también la habilidad de la escritura, también desarrollamos o le damos espacio a las habilidades digitales o también a las innovadoras, como el caso de los podcasts u otras cosas, que estarán incluidos dentro de algunos de los trabajos que haremos durante este año. Ahora, ¿cómo sería la unidad, en definitiva? Ya, esta es la unidad 1, que va desde marzo hasta abril. Puede ser la primera semana de mayo, eso un poco nebulosa, ¿no? Y veremos esto, que es la filosofía, el origen de la filosofía como problema, filosofía y ciencia, y veremos las diferencias entre cada cual, y diferenciaremos sobre preguntas formales, empíricas y filosóficas. Ahí daremos, ¿cierto?, un poco de aquello y de lo otro, y cómo responderlas, cómo identificarlas, etc.
Ahora lo interesante de esto es que hay una séptima clase que no aparece nada porque en esa clase haremos como un ejercicio con todo lo que hay ahí presente, de una u otra forma. Ya, bueno. En esta parte yo regularmente me detengo, porque ya igual estoy avanzando un poco más rápido. Si quieres lo pones en 0.75, si consideras que hablo muy rápido. Pero en el fondo lo que quiero explicar con esto es cómo organizamos el curso. Ahora, dije las clases, dije que hay pruebas, pero también hay trabajos de escritura, que son ineludibles, igual que las pruebas. Pero también habrán trabajos donde hay una rúbrica diversificada. El año pasado, si quieren le pueden preguntar a sus compañeros de cuarto, hubo la oportunidad en donde muchas personas pudieron hacer cómics, donde algunas personas pudieron hacer compilado de cuentos, otras personas hicieron canciones. Sí, canciones, créanlo o no. Y en el fondo lo que hay dentro de eso es explotar habilidades de expresión, explotar habilidades de análisis que ustedes puedan tener que no solamente se vean dentro de una prueba. Por lo cual no quiero decir que las pruebas hay que rechazarlas, sino que hay que aprovecharlas dentro de su especificidad, ¿ya? Y por lo mismo también habilidades comunicativas como el video ensayo, habilidades comunicativas como el podcast, las canciones, la creación musical, la creación artística, etc. Dentro de eso también está lo ineludible que es escribir. Escribir, escribir, escribir. La única forma de mejorar. Ahora, mucho número, mucha evaluación, poca filosofía. Avancemos. La pregunta que articula todo el curso, y la pregunta que en el fondo nos hace sentido, perdón, me estoy moviendo ahí. Ya. La pregunta que hace sentido es, ¿qué es filosofía? Para decir, ¿cómo articulamos una definición de filosofía a partir de la pregunta? Bueno, en el fondo uno puede responder ahora y realmente no estaría mal, ¿ya? Pero debo decir que esta pregunta, si uno la hace acá, primera unidad, tercero medio, va a entregar un significado que va a estar en lo correcto, y en cuarto medio, en la cuarta unidad, va a haber un significado que no va a estar en lo, o sea, que va a estar en lo correcto, pero quizás va a ser más complejo. Vale decir que es una pregunta que se resignifica en cada unidad, que se le va dando más densidad, más contenido. Es decir, si ustedes partieron escribiendo una línea, probablemente escriban 16, vamos a estar en cuarto medio. ¿Por qué? Porque se trata también de complejizar la respuesta, de complejizar las formas también en las cuales se hace filosofía, se interroga y también se desarrolla la filosofía, ¿ya? Entonces partimos de la pregunta más primigenia, la que se ha hecho cualquier filósofo, desde Pitágoras, ¿cierto?, hasta cierto Zizek o también Peterson, ¿ya? ¿Qué es filosofía? Entonces, lo primero que podemos ver es que en el fondo la filosofía no tiene una definición única, definitiva y para siempre. Es decir, por más que Pitágoras haya dicho en el año 1000 a.C. que la filosofía es el amor por la sabiduría, ahí no hubo punto final, sino simplemente un punto aparte, y se escribieron párrafos, libros, ¿cierto?, bibliotecas completas sobre el quehacer filosófico. Esto quiere decir que en el fondo la palabra filosofía es una palabra polisémica, ¿ya? Significa que una palabra tiene múltiples significados. Por ejemplo, el caso de la palabra populismo, que en nuestro país cada vez la ocupa más gente, pero nunca definen lo que es, en definitiva. Entonces, como que cada persona que sale en la tele hablando de populismo, todos tienen un significado diferente. Unos dicen que es como la política de lo imposible, otros dicen que es la política de los que no saben hacer nada, otros dicen, cierto, que es la industrialización, otros dicen que es el desgobierno. Pero todos tienen un significado diferente. Entonces, por ejemplo, la palabra plegar en el origami significa juntar dos partes del papel, pero la palabra plegar en tanto la RAE, por ejemplo, en español, significa doblegar, es decir, subyugar. No es simplemente juntar dos partes de un papel, sino que hacer que alguien se arrodille ante otro, alguien quede subrogado a otra persona, ¿ya? Ojo ahí. Entonces, una palabra, múltiples significados, polisemia. Poli, muchos, ¿cierto? Semia, significados, o sentidos. Ahora veamos tres definiciones de filosofía. Yo busqué las tres fuentes principales, ¿cierto?, de todo conocimiento en el siglo XXI. Wikipedia, Google y la RAE. En español, obviamente. La de Google es muy similar, de hecho creo que es copiada, calcada de la de Oxford. Entonces, la de Google tiene una significancia, la de filosofía otra y la de la RAE otra. Miren, por ejemplo, la de Google dice, filosofía es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo.
El primer detalle que uno puede ver acá es que está incompleto, porque los hombres son como el 30% de la población de la humanidad. El resto se divide en mujeres, disidencias sexuales, ¿cierto? Y personas no binarias. Entonces, para que estemos atentos con eso. Cuando habla de un conjunto de reflexiones sobre la esencia principalmente es aquella parte de los seres humanos y de las cosas que no se puede modificar. Entonces, por más que cortemos un árbol y lo transformemos en mesa, sigue siendo árbol porque tiene madera. La esencia del árbol es la madera. Por más que uno, ¿cierto?, funda las piedras metálicas, ¿cierto?, y cree hierro, por más que uno le haga un traje a un superhéroe o lo transforme en el respaldo de una silla, sigue siendo hierro igual. Esa es su esencia. Entonces, para Aristóteles, por ejemplo, los seres humanos tendrían una cierta esencia. Algo que no es modificable, que estaría como en su interior, etc. Las causas y los efectos, es decir, las causas, lo que provoca, saber de dónde viene el maremoto, saber de dónde viene el enojo de la gente, cómo se produjo un estallido social o por qué hay tormenta eléctrica. Esas son las causas y los efectos de las cosas. ¿Ya? Esa es la definición de Google. En cambio, lo que hace Wikipedia es bastante singular. En el fondo lo que hace es definir filosofía a partir de las palabras en griego. Philein, ¿cierto?, que viene de filó, que significa amor, cariño, entrega, y sofía, que significa sabiduría, saber, conocimiento, etc. O sea, amor por el conocimiento. Esto lo hizo Pitágoras, pero de hecho él lo hizo. Y en el fondo lo que hay ahí en eso es una definición etimológica, es decir, de dónde proviene la palabra. En cambio, la RAE se parece un poco más a la definición que entrega Google al establecer que la filosofía es un conjunto de saberes que de manera racional entregan principios generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad. Vale decir, la filosofía entregaría las coordenadas sobre las cuales conocer aquello que nos rodea, aquello que nos hace verosímil, aquello que crea, produce, niega también la realidad. Pero también le entrega también del lograr humano, es decir, cuál es el sentido que la gente hace de las cosas. ¿Cuál es el sentido de la gente de donar plata para el tetón? ¿Cuál es el sentido de la gente de ser envidiosa? ¿Cuál es el sentido de la gente para poder salir adelante? Esas cosas se preguntaría la filosofía según la RAE. Ahora estamos ante la paradoja de la humanidad, donde hay mayor acceso a la información. Desde cualquier parte del mundo podemos acceder a la información, pero, ojo con esto, no hay a quien creerle. En el fondo tengo tres fuentes, pero ¿a quién le creemos? Tal como dije anteriormente, como la filosofía es una palabra polisémica, no puedo negar ninguna de estas tres definiciones, sino que lo que tengo que hacer es tomar esas definiciones dentro de lo específico que apuntan, en el caso de Google, ¿cierto?, una definición en base a lo que hace, una definición en base a lo que significa la palabra como Wikipedia, o una definición en base como a su objeto de investigación, que es lo que hace la RAE. Ante eso, quiero proponer otra definición de filosofía. La filosofía es búsqueda y producción del fundamento. ¿Qué significa búsqueda? Significa salir de la zona de confort. Por ejemplo, cuando uno dice, anda a buscarme el pan, a nadie le va a llegar el pan a la casa, ¿cierto?, sentadito. Uno sale de la casa, sale del lugar donde se siente cómodo, va a buscar algo nuevo. Ese algo nuevo es el pan, ¿ya? Por más que haya comido lo mismo en cualquier panadería. ¿Ya? Producción significa en este sentido algo un poco más específico, que en el fondo es proponer, crear, construir fundamentos. ¿Ya? Es decir, filosofía es salir de la zona de confort, salir de lo normal y buscar, crear, confrontar nuevos fundamentos. Tanto de lo que es la estética, filosofía del arte, de lo que está más allá de los sentidos, metafísica, del conocimiento, epistemología, de las leyes y las costumbres, la moral, la ética, pero también de la religión, la política y también la cultura. Estas partes, lo que hay que entender que la filosofía tiene diversas ramas. Lo iremos profundizando durante el año, sobre todo la idea de epistemología, la idea de metafísica, la idea de ética. Resumamos. Habrán 4 unidades, 4 pruebas y 36 clases. Segundo, la filosofía, perdón, me voy a mover de acá, la filosofía no tiene un solo significado, sino tiene varios. Y eso está bien, súper bien. Eso quiere decir que es una palabra polisémica. Finalmente, la filosofía tiene múltiples ramas y áreas de especialización, tanto en el conocimiento, tanto en la ética, la moral, etc. Y por último, decirles que tomen agua, porque siempre hace súper bien. Hemos finalizado la clase del día de hoy, espero que te haya gustado. Si tienes cualquier duda, te haya surgido o hablé muy rápido, puedes escribirme un correo a los que están al inicio de este video. Si no sabes cuáles son, solamente mueve la barrita hasta el principio y sabrás cuáles pueden ser. Que tengas buenas tardes, buenos días o buenas noches.